Hoy contamos para darnos esta charla con don José Fernández Crespo, que es el responsable de promoción de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿no? Y como responsable ha podido visitar en los últimos años numerosos países, ¿no? En lugares donde la Iglesia sufre, como puede ser Tierra Santa, Siria, Nigeria, Líbano o la India. Como veis, es una persona con una experiencia no ya teórica, sino que lo ha vivido, lo ha conocido, ha pisado esos países donde existe esa persecución a los cristianos, ¿no? También es delegado episcopal de laicos en la diócesis de Getafe y participa en el consejo de 3 asociaciones, como son ARCIP, una asociación de carácter educativo, Línea 10, que es una de ámbito social, y Miguel Mañara de Leca, que es una asociación de ámbito cultural. Es además padre de familia, tiene 3 hijas y es licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues le damos la bienvenida a esta charla dentro de este ciclo de extensión universitaria, que sin duda va a ser muy, muy interesante para poner foco en una realidad muchas veces olvidada, de la que no hablan los medios de comunicación apenas, y es la de la persecución a los cristianos, que en pleno siglo XXI pues sigue siendo una realidad triste, pero muy real. Pues cuando quieras, José. Muchas gracias, Juan Carlos. Quería darle las gracias primero a la Universidad Católica de Ávila por la acogida, a Sara Gallardo, responsable del Servicio de Extensión Universitaria, también, como no, al capellán, a don Luis Carlos, y también a vosotros, que vais a escuchar una conferencia que pretendo que sea un poco provocadora, y que espero que os guste y que también haya un diálogo después. ¿Quiénes de aquí vais a misa alguna vez? ¿Alguna vez? Bueno, pues ya sois bastantes. Pues fijaros, en muchos países o no se puede ir a misa o es muy peligroso ir a misa. Es decir, uno se levanta por la mañana, va a misa, pero no sabe si puede salir vivo de allí. Y os lo voy a contar un poco, porque parece que es una realidad muy lejana y no es ninguna realidad lejana. Y os lo voy a explicar poco a poco para que lo vayáis entendiendo. Mirad, siempre pensamos que nosotros somos la esperanza de los demás. Como vivimos en países desarrollados, siempre parece que la esperanza la damos nosotros a los demás. Es decir, nosotros tenemos mayor poder adquisitivo. Ocurre lo de Valencia, ¿verdad? Inmediatamente nos movemos porque tenemos capacidad económica, tenemos capacidad de tiempo, nuestro corazón empieza a estar herido y nos vamos a limpiar o a dar un donativo a Cruz Roja o a Cáritas y ya parece que el corazón se nos apacigua un poco, ¿no? Pues fijaros, yo me he dado cuenta visitando los países que ha dicho antes Juan Carlos, que la esperanza no la damos nosotros al mundo, sino que muchas veces los pobres, los que están perseguidos, los que están discriminados, ellos son nuestra esperanza. Y os lo voy a contar porque verdaderamente ellos viven de una forma que a nosotros nos dan a veces lecciones de vida. Mirad, esta es Llanada. Llanada es de Nigeria. Vosotros sabéis dónde está Nigeria, ¿no? Es un país en África, viven más de 200 millones de habitantes. Ocurre una cosa que no ocurre en otros lugares, porque la mayor parte de los países en África son musulmanes. Los cristianos somos la minoría, podríamos decir. Pero en el caso de Nigeria, siendo un país tan grande, es un país donde la mitad son musulmanes y la mitad de la población es cristiana. Y dentro de los cristianos, los católicos, que somos nosotros, somos pues una minoría dentro de los cristianos, porque la mayoría son protestantes, son evangélicos, etc. Pues fijaros, en el centro y en el norte de Nigeria hay un grupo yihadista que se llama Boko Haram, no sé si os suena a alguien. Boko Haram es un grupo radical que es musulmán, pero que no sigue el rito musulmán normal, sino que sigue lo que llamamos la Sharia, que es la ley islámica radical. Bueno, sabéis, por ejemplo, lo que ocurre en Afganistán, ¿no? Donde todas las mujeres van con el burka hasta abajo, donde no pueden votar, donde no pueden ir a la escuela, no pueden mostrarse públicamente en la calle.
Bueno, pues eso es la Sharia. En Nigeria, los cristianos, sobre todo los sacerdotes y las mujeres, son objetivo del yihadismo. Fijaros, Yanada es agricultora. Ella vivía con su familia, con su padre. ¿Y qué hace normalmente este grupo yihadista? Suelen hacer visitas a sobre todo en las comunidades más alejadas, para intentar que las familias, sobre todo que los padres, se conviertan al Islam. La Sharia tiene 3 reglas, para que lo entendáis. Cuando ellos vienen, preguntan: ¿tú qué eres? ¿Eres musulmán o eres cristiano? Entonces dicen: no, yo soy cristiano. Pues tienes 3 opciones: o te conviertes al Islam, y no al Islam normal, sino al Islam que ellos indican, o pagas un impuesto. En el caso de suele pagar el padre de familia, y suele pagar más por las chicas. Y si esas chicas son más pequeñas, se paga mucho más. Es decir, si tú tienes un bebé que es chica, que es mujer, vas a pagar mucho más impuesto que un chico. Y si no te conviertes, no pagas el impuesto, la tercera opción es la muerte a través del machete, ¿vale? Entonces, el padre de Yanada había recibido muchas visitas anteriormente, intentando que el padre se convirtiera al Islam. Y él siempre había pagado un impuesto para evitar tener que convertirse. Pero hubo una vez que no pudo pagar. ¿Y qué ocurrió? Que estando Yanada delante, presente, el padre dijo que no podía pagar este impuesto, y entonces le pidieron al padre que pagara un impuesto, y ese impuesto era violar a su hija. Es decir, le preguntaron al padre que violara a Yanada, y el padre se negó. Dijo que él no podía violar a su hija. ¿Y qué hicieron? Le cortaron la cabeza a él, al padre, y se la entregaron a Yanada en sus manos. Esto es un ejemplo de lo que ocurre cuando un cristiano es perseguido, ¿no? Y de la violencia radical que existe, ¿no? Ella, después de un tiempo, acompañada por un sacerdote y acompañado por laicos, llegó a perdonar a esta gente, ¿no? Mirad, estamos en Siria. En Siria y en Irak, no sé si lo sabéis, ¿os suena el Estado Islámico? Estado Islámico, el Daesh, lo que se llama el Daesh. El Estado Islámico es lo mismo que habéis visto en Nigeria, pero en la zona de Oriente Próximo, Oriente Medio. Ahí está Irak, Siria, Líbano, Jordania. Os suena, ¿no? Un poco por ubicaros. Bueno, pues entre el 2010 y el 2015, 2016, en Siria hubo una guerra interior donde luchaba el ejército regular, que era el de los sirios, con Bashar al-Assad, que era el presidente del gobierno, y un ejército extranjero. En esa guerra, los yihadistas se introdujeron dentro de uno de los 2 ejércitos. Entonces aprovechaban los momentos de guerra para entrar en comunidades donde habitaban los cristianos. Mirad, esto es Malula. Es un sitio espectacular, precioso. Esto es en lo alto, que hay una gran basílica. La ciudad lo preside la Virgen. Y en Malula se habla un idioma que no sé si vosotros conocéis, que se llama el arameo. ¿Lo conocéis alguno? ¿Suena de algo? ¿Arameo? ¿Os suena? ¿Alguien ha visto Chosen? ¿O ha visto...? Bueno, pues el arameo es la lengua de Cristo. Es la lengua en la que Jesús, junto a los 12, evangelizaba por las tierras de Oriente Medio. Entonces, esa es la lengua de los cristianos. ¿Por qué digo que es la lengua de los cristianos? Porque es la lengua con la que los cristianos conocemos a Jesús. Podríamos decir que Jesús estuvo con los 12 y esos 12 llegaron al mundo entero, ¿no? Yo soy converso, es decir, yo me he convertido ya mayor y me he convertido con mi mujer. Es decir, en la antigua época de Jesús, mi mujer me hablaría en arameo, porque es la lengua de la conversión. Esto
los conocen muy bien los yihadistas. Entonces, ¿qué hacen? Buscan lugares donde se hable el arameo, porque para ellos arrasaron todo Malula. Para ellos, arrasar una ciudad como Malula significa eliminar de la tierra la lengua en la que hablaba Jesús, con lo cual eliminar de la tierra podríamos decir que la conversión, porque la conversión en el cristianismo es a través de la palabra. Bueno, y este es Venceslao. Venceslao es un sacerdote en Burkina Faso, que ocurre lo mismo que en Nigeria. Él nos contaba que él, para moverse de un sitio a otro, tenía que ir en motocicleta. Y claro, no puede ir con el alzacuellos, tiene que ir vestido como vamos nosotros ahora mismo, como veis vosotros, cada uno de vosotros, en la motocicleta, ¿no? Para que nadie sepa en ningún momento sí, quién es él, ¿no? Si es sacerdote o no deja de ser sacerdote, porque se convierte en un blanco o en una diana. Bueno, fijaros, hemos hablado de lo que es la persecución. O sea, me he adelantado, os he puesto 3 ejemplos de lo que ocurre en 3 países diferentes del mundo donde se persigue a una religión. No solo se persigue a los cristianos, se persigue también a los musulmanes. Por ejemplo, en China, la religión más perseguida son los musulmanes, que están en el norte de China, y se convierte prácticamente en un genocidio constante, ¿no? Fijaros, nosotros hacemos un informe cada 2 años donde se mide o se evalúa la libertad religiosa que hay en el mundo, ¿no? Es decir, si se defiende o no se defiende la libertad religiosa que hay. Fijaros, dice la libertad religiosa, y esto es muy importante, permite que una persona pueda, en rojo, elegir una religión, mantener esa religión o cambiar esa religión. Es decir, que un cristiano, por ejemplo, pueda convertirse al Islam, o que una persona que sigue el Islam se convierta al cristianismo o incluso al catolicismo. Es decir, elegir, mantener o cambiar sin que suponga ningún tipo de consecuencia, un riesgo, una consecuencia, una discriminación. Y la libertad religiosa es un derecho que está recogido en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fijaros, y tiene una serie de aspectos individuales y comunitarios. Es decir, no es un derecho propio en cada uno de vosotros, sino que también se convierte en un derecho comunitario. Es decir, es un derecho porque tú puedes elegir mantener o cambiar de forma privada, pero también de forma comunitaria. Por ejemplo, ¿sabéis lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Nicaragua? No sé si os llegan las noticias. En Nicaragua se puede celebrar misa, pero no se puede, por ejemplo, celebrar la Semana Santa. ¿Por qué? Porque la fe solo se puede expresar en el ámbito individual y personal y no en el ámbito comunitario. Y eso también es ir en contra de la libertad religiosa. Mira, este es el artículo 18 de Naciones Unidas. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar la religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Pero más interesante es que este derecho tiene como 3 dimensiones. Tiene una libertad de pensamiento, una libertad de conciencia y de religión. Es decir, cuando hablamos de libertad religiosa, no estamos hablando solo de la libertad de credo, sino que estamos hablando de que es un derecho que en la Roma antigua le llamaban un derecho raíz. Derecho raíz significa que sobre ese derecho se asientan otros derechos. Por ejemplo, si yo os digo que la libertad de manifestación, es decir, que de repente vosotros hagáis una huelga o que os manifestéis con otros jóvenes o con otros adultos sobre la política o ámbito social o lo que sea, ese derecho de manifestación procede del primer derecho, que es el de libertad religiosa. O, por ejemplo, la libertad de enseñanza, la libertad de objeción de conciencia. Todas esas libertades que os estoy diciendo emanan de una primera, que es la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque estas 3 dimensiones
se convierten en una que es la libertad religiosa, libertad de pensamiento. Es decir, yo tengo que tener la libertad de poder pensar lo que yo creo que es justo o no es justo. Yo tengo que tener libertad de conciencia, es decir, que cuando hago algo o alguien hace algo, eso pasa por mi conciencia. Y la tercera es la de religión, evidentemente, el tener o no tener un credo. Bueno, sobre los papas, la primera vez que se habló de libertad religiosa es con Pablo VI en la Declaración Dignitatis Humanae, también para que lo sepáis, para que os suene. Y luego San Juan Pablo II fue un gran defensor sobre la libertad religiosa, hablando incluso a grandes presidentes de gobierno, ¿no? El Papa Francisco hizo una frase preciosa sobre esto, y es que la paz también exige que se reconozca universalmente a la libertad religiosa. Fijaros, en aquellos países donde hay menos libertad religiosa o se ataca la libertad religiosa, son países que son democráticamente más débiles. En aquellos donde hay una mayor libertad religiosa, por ejemplo España, se convierten en países donde la democracia es mucho más fuerte, más poderosa. ¿Y cómo se pierden los derechos? ¿Cómo se pierde la libertad religiosa? Pues he puesto una pequeña imagen, ¿no? Es un tejado. ¿Vosotros tenéis pueblo? Sí, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace vuestra madre o vuestra abuela, o vuestro padre, o vuestro abuelo cuando llega a una casa del pueblo y lleva mucho tiempo cerrada? ¿Qué es lo primero que mira? Decirlo fuerte. El tejado, ¿no? Va siempre a ver si hay alguna gotera, porque es como el lugar más... sí, aquel lugar que si hay gotera, la casa se puede venir abajo, ¿no? Bueno, pues los derechos, como la libertad religiosa, se pueden perder de dos maneras. O de forma brusca, que no es lo normal, o como si fuera una pequeña gotera, que es a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo os hablo de Ucrania, ¿no?, de la guerra que está ocurriendo en Ucrania, allí los derechos se han limitado. ¿Por qué? Porque están en plena guerra y entonces hay toque de... por la noche no se puede salir a determinadas horas. O sea, ahí los derechos fundamentales se ven coartados solo por la seguridad en la guerra, ¿no? O suena el COVID. Todos habéis pasado por el COVID, ¿no? ¿Qué pasaba? No podíais salir de casa, los que ibais a misa no podíais ir a misa, los que ibais a comprar el pan teníais que tener determinada edad. Bueno, pues eso era podríamos decir que los derechos se veían limitados. Pero eso no es lo normal. Lo normal no es que haya un COVID ni que haya una guerra. Lo normal es que los derechos los vayamos perdiendo poco a poco. ¿Y qué ocurre con la libertad religiosa? Pues que es como este tejado. Entonces, de repente viene un pequeño vendaval, ¿no? Y ese pequeño vendaval a lo mejor tiene que ver con la libertad de enseñanza religiosa, donde, por ejemplo, se persigue o no se da determinados contenidos en el currículo. O de repente llega una ley como la ley de eutanasia, donde no se permite a determinados médicos que puedan ejercer su objeción de conciencia. Esas leyes van en contra de determinadas personas. Es decir, de repente es como si hubiera una teja que se mueve o se rompe. Y en el momento en el que se mueve o se rompe, aparece una gotera. Y cuando aparece una gotera, ya se convierte en un problema. Y entonces el problema lo tiene una persona mismo, ¿no? Lo puede tener un médico, lo puede tener un profesor, lo puede tener una familia que quiere que sus hijos aprendan religión en la clase. ¿Lo entendéis? Entonces eso se va perdiendo. Cuando digo una religión, puede ser el Islam en clase, puede ser cualquier cosa que penséis, ¿vale? ¿Y quién son los que atacan la libertad religiosa? Porque yo os he hablado del yihadismo, que es como el que más se ve, ¿no? Pero fijaros, hay tres grandes grupos que atacan la libertad religiosa. Uno, el extremismo islamista, que se concentra sobre todo en África. Otro, países nacionalistas étnico-religiosos, por ejemplo, la India, donde tú tienes que tener una determinada raza, que es la hindú, con una determinada lengua, una determinada características en la piel, una determinada religión, ¿vale? Y con eso tú eres un buen ciudadano. Pero si no eres hindú, eres un ciudadano de segunda. Y, por ejemplo, yo, que soy católico, no puedo optar, por ejemplo, a un puesto al ayuntamiento, porque soy un ciudadano de segunda. Eso sin contar las castas, que sabéis que en la India hay una serie de castas, y si tú naces
como de la última casta, que son los que llaman los Dalits, no tienes ningún derecho y no se te puede ni mirar a la cara porque es un delito. Y luego están los gobiernos autoritarios. Si yo os hablo de Nicaragua, Venezuela, China, Corea del Norte, o sea, son lugares donde no se permite ningún tipo de religión, porque si no, se persigue. Mirad, este es el mapa, yo le llamo el mapa de la vergüenza. El mapa de la vergüenza, ¿por qué? Porque todos los países que veis sombreados son países donde se discrimina o se persigue a causa de la fe. En naranja son países donde se discrimina. Ahí veis países en Latinoamérica como Venezuela, Cuba, también veis muchos en la zona de Asia y en África, sobre todo en la zona norte. Pero luego tenemos los rojos, y los rojos es porque se persigue. Y cuando digo se persigue, no quiere decir que esté en una ley o en otra ley, sino que incluso se llega a perseguir hasta la muerte. Por ejemplo, en Pakistán, durante mucho tiempo, no sé si suena el caso de Asia Bibi. Asia Bibi fue una mujer, en su momento era joven, que la señalaron como que había blasfemado contra el Islam. Ella dijo que ella no había hablado mal de Mahoma, pero debido a la ley de la blasfemia, ella fue encarcelada y hasta hace poco que pudo salir, ¿no? Es decir, se persigue porque tú tengas una determinada fe. Fijaros, estamos hablando de un montón de países. Y si os dais cuenta, por ejemplo, toda la zona septentrional de África está coloreada de rojo y la gran parte de Asia. Mirad, hay discriminación ¿cuándo? Hay discriminación cuando las leyes marginan a un determinado grupo. Hay una limitación al acceso laboral, por ejemplo, o para comprar propiedades. Mirad, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, los sacerdotes cubanos no pueden comprar vehículos. Entonces, ¿qué hacen? Pues se lo tienen que pedir a sacerdotes que son de fuera para que compren esos vehículos o esas motocicletas para poder ir a visitar a las comunidades. Lo mismo las monjas, ¿no? O también se discrimina cuando no puedes llevar símbolos religiosos, como un crucifijo o por ejemplo, lo que os he contado del sacerdote de Burkina, ¿no? Y cuando hay persecución, cuando hay una campaña activa para exterminar un determinado grupo de personas, ¿no? Que tiene que ver con su religión, ¿no? Y a veces cuando son asesinadas legalmente, que eso también es un problema. Es decir, que hay determinadas leyes que tú, por ser católico, directamente te meten en la cárcel o incluso puedes sufrir el asesinato. Mirad, según lo que hemos visto, en 28 países se persigue y en 33 se discrimina. Estamos hablando de 61 países de los 196 que hay en el mundo. No es que se persiga en todos ellos al católico o al musulmán, es que en ellos hay o bien discriminación o hay persecución. ¿Vosotros sabíais esto? ¿Os sonaba? ¿Lo habéis escuchado en algún sitio? No, ¿verdad? Yo tampoco lo había escuchado nunca, hasta que empecé a estudiar sobre esto o a visitar países, ¿no? Y os digo que es una realidad, o sea, es una auténtica realidad, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, vosotros sabéis como nadie que lo que no se ve no existe. Si no pasa por esto, ¿no? O no pasa por la tele o internet, pues no existe. Fijaros, eso significa que casi 5.000 millones de personas viven en países, es casi 2/3 de la población, vive en países donde se viola grave o muy gravemente la libertad religiosa. Estamos hablando de 1/3 de los países del mundo, los 61 de los 196 países. Y lo más preocupante, este informe lo hacemos cada 2 años, es que en 47 de los países la situación no es que mejore, es que empeora. Hay 8 donde ha mejorado la situación, gloria a Dios. Pero en los otros 47 países la situación ha empeorado. Y eso es dramático porque estamos hablando de que estamos, chicos, en el siglo XXI. Y nosotros tenemos libertad para poder usar nuestros móviles, para poder estudiar lo que queramos.
Pero en 47 países esto no ocurre. ¿Cuál es la religión más perseguida? La de los cristianos. Y fijaros, yo he hecho una hipótesis con y es que ¿por qué no se habla de esta persecución? Fijaros, yo os he hablado de dos tipos como de países, ¿no? Hemos hablado del yihadismo y luego de dos tipos que atacan a la libertad religiosa, ¿no? Podríamos decir, países totalitarios, ¿no? Gobiernos totalitarios, y luego os he dicho países étnico-religiosos, nacionalistas étnico-religiosos como la India, ¿no? ¿Qué pasa en estos dos tipos de países? Que se ejercita un poder sobre la población. Es decir, los gobiernos se convierten en que imponen el poder. Cuando se impone el poder, es muy difícil que nosotros, los adultos, los que somos más mayores, podamos defender nuestros derechos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para el poder, para los gobiernos, lo más peligroso es gente que pueda pensar libremente. Y dentro de los que pensamos libremente estamos, por ejemplo, los católicos, los que estáis estudiando una carrera, o sea, gente que per se es posible que pueda pensar más libremente que otros, ¿no? Y que ante el poder pueda sublevarse, no con las armas, sino con esto, creando asociaciones, por ejemplo, o uniéndose a otros, fomentando empresas, o sea, diferentes instrumentos que tenemos nosotros para poder crear negocios y no tener que depender siempre de un Estado. Y eso a los gobiernos autoritarios no les interesa, porque el poder siempre va en contra de los que son más libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, o lo que os he dicho, si no se comenta, si no se habla, no existe. Pues fijaros, en 36 países, los atacantes que han atacado o han asesinado a cristianos o a musulmanes o a budistas o a hindúes, rara vez o nunca vez han sido procesados por la justicia. Claro, eso es un problema. Si yo aquí me cargo a uno de vosotros, por ejemplo, a mí me meten en la cárcel. Si visteis ha habido un tipo que ha atacado un monasterio, ¿no? Y se ha cargado a uno de los frailes que había, creo que era de Valencia. Claro, si este señor ataca por motivos religiosos y no se le mete en la cárcel, o al menos no se le juzga, claro, eso no existe y eso es un problema. Os quiero poner el ejemplo de la India, que es el de los nacionalistas étnico-religiosos. Fijaros, en 12 estados de la India se aprueba o se quieren aprobar leyes anticonversión con penas de hasta 10 años de cárcel. Claro, esto es un problema, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, pues que a pesar de estas leyes hay conversiones. Entonces quiero poner un vídeo de los Dalits, que son los innombrables, son los pobres de los pobres, son la última casta. O sea, está prohibido mirarles a la cara o darles una pequeña limosna. Yo cuando estuve en Calcuta acompañé a las hermanas que están allí de Santa Teresa y deberíais ver cómo les cambia la cara cuando las ven. Porque no es solo porque les puedan dar un trozo de pan. No es eso. Es porque les miran a los ojos, porque les dan una dignidad que nunca han tenido. Porque el hecho de que tú seas un Dalit significa que nadie te puede mirar a la cara, nadie te puede mirar a los ojos, nadie te puede dar nada. Eres el último de los últimos. Nadie te quiere, no tienes dignidad. Y ellas son capaces de mirarlos a los ojos, y entonces se produce un cambio en el corazón, porque adquieres una dignidad que nunca antes te han dado. Vosotros pensadlo, cuando un amigo vuestro o una amiga vuestra os mira a los ojos y os cuenta un problema suyo, ¿no lo hacéis vuestro? ¿No lo hacéis más vuestro? Bueno, pues eso ocurre también en ellos. Os voy a poner un pequeño vídeo para que entendáis. Dalit people were oppressed for centuries as the outcast, socially very, very poor, very backward.
economically no standing. Human dignity, they are supposed to be at the service of this the rich category of people. When we tell them that Jesus has come to destroy all this inequality, they begin to follow, yeah, God has become a man because to save us, to free us, to bring us light, to bring us life. God himself has become a human being when born in a poor condition. They are liberated by accepting the Christianity because Christianity has given them education, Christianity has given them food, Christianity has given them social status to come up in there. And through the education, they have come up in their life. Coming to India, it was a God's blessing that the rich are liberated and they have recognized their human dignity. Mirad, hay dos palabras que a mí siempre me... Una es libertad, no sé si lo habéis leído, le da una libertad y dignidad. Para mí son las palabras claves del cristianismo. Porque vosotros sois libres. O sea, nadie os va a obligar a que sigáis a nadie. Y eso, tenerlo a fuego. Yo, por ser católico, no quiero que mis hijas vayan a misa obligatoriamente. Quiero que mis hijas hagan el mismo recorrido que he hecho yo, que es encontrarse con alguien que haya conocido a Jesús. Pero esa decisión es suya, no mía. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros, que nadie tome una decisión vuestra. O sea, que no tome una decisión por vosotros. Vosotros tomad la decisión que tenéis que tomar, siempre acompañados, nunca solos, pero tomarla vosotros, ¿vale? Porque eso es lo que os va a dar luego esa dignidad, ¿no?, de la que hablaban aquí. Porque ellos no pudieron tomar esa decisión solo. Sí, la conversión sí, pero no la situación en la que están. Bueno, luego está lo que os he contado del África, que es el lugar donde hay un extremismo islámico más radical, que es el yihadismo. Pasan de la zona de Oriente Medio, que es lo que os contaba, de la zona de Irak y de la zona de Siria, y pasan a África. ¿Por qué África? Porque como había tanta presión de Estados Unidos y de Arabia Saudí en la zona de Oriente Próximo, el yihadismo sale y busca otros lugares. ¿Qué busca? Busca lugares donde haya pobreza, donde los gobiernos no sean fuertes, no sean democráticamente fuertes, donde haya recursos naturales y donde haya gran extensión de tierras. Y eso es África, porque hay mucha pobreza, hay mucho recurso natural, aunque no os lo creáis. El coltán, donde se hacen estos móviles, está todo en la zona del Congo. En Mozambique hay grandes extensiones de gas. Pues justo donde están estos recursos naturales resulta que es donde está el yihadismo. Y luego son gobiernos muy débiles porque se han independizado hace poco de sus colonias, ¿no? Y os voy a poner el ejemplo de... Bueno, porque allí a los que más se persigue, por ejemplo, en Nigeria, son a los cristianos, pero dentro de los cristianos a las monjas y a los sacerdotes. Son como un trofeo. Entonces os voy a poner el vídeo de un seminarista que fue secuestrado, y me parece muy bonito el recorrido que él hace, porque no es uno puede pensar, estos tíos, ¿no?, que me han secuestrado, que han matado a un seminarista como yo, o sea, pueden como tener rencor en su corazón, y es todo lo contrario. It was like every other day, except for the cold. Barely 10-15 minutes to our sleep, we heard a loud noise. Opening the door, what we saw was a gun to his head, and we were told to come outside. I was like, wow. So we are being kidnapped. My experience at the kidnappers then, it's not something anyone would wish for his enemy. While we wake up, we're being flogged. They'll call us to come and call our parents and tell them to bring money. We are making the call, they are flogging you mercilessly.
Though I think God was there, I know He was really there with us. Fijaros, yo estuve con chicas que las habían secuestrado por Boko Haram y se habían convertido en esclavas sexuales. Niñas de 15 años que cuando las liberaban el ejército, pues podrían tener ya 20, pues a lo mejor como muchas de las que hay aquí, con 2 o 3 hijos. Eran como la semilla del diablo, porque ellas volvían a sus comunidades y claro, volvían con hijos de Boko Haram. Entonces eran repudiadas. No solo habían tenido que pasar todo el sufrimiento, sino que cuando volvían a sus comunidades eran repudiadas por sus madres, por sus comunidades, ¿no? O sea, es como un doble duelo, ¿no? El primer duelo y luego el segundo duelo, ¿no? De la vuelta. Y fijaros, una cosa preciosa que ellas contaban eran que ellas habían podido llegar a perdonar a los que lo habían hecho, porque sin eso era imposible la vida. O sea, sin esa... Por eso muchas veces cuando hablamos de la esperanza, ¿qué será la esperanza, no? Pues la esperanza es esto, que ante una cosa dramática como una guerra, una violación, algo malo, una enfermedad, uno es capaz de mirar, o sea, levantar la mirada y decir, es que esto no me define, ¿no? Y eso no le define. Pero para eso hay que acompañar a estas chicas, ¿no? Y luego están lo que os he comentado de los gobiernos autoritarios. Lo voy a pasar, ¿vale? Porque vamos fatal. ¿Y qué pasa en nuestros gobiernos? ¿Qué pasa en los gobiernos europeos, occidentales? Bueno, pues el Papa Francisco dice que nosotros sufrimos lo que se llama la persecución educada. ¿Os suena eso de la persecución? Dice que es una polite persecution, ¿no? Como una cosita que nos van metiendo, ¿no? Bueno, pues existe esta persecución educada, y lo he dicho antes, en leyes educativas, en leyes sanitarias, en determinados momentos donde parece como que el gobierno impone ciertos criterios. No digo este gobierno, digo cualquier gobierno, ¿vale? Y fijaros, no sé si supisteis que en el 2020 en Chile hubo una serie de manifestaciones que fueron en contra del gobierno. No fueron en contra ni de la iglesia, ni de ámbito social, no, fueron en contra del gobierno. Y fijaros lo que pasó. Me llaman por teléfono y me avisan que la iglesia está quemándose. Media hora ya las llamas cubrían la iglesia, me quedé estupefacta. Mucha gente celebrando, con banderas, ya cantando, esperando que la torre se cayera. Y había otro grupo de las caras que yo veía de algunos vecinos de la impotencia. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Era una imagen fuerte y muy simbólica de alguna manera, porque caía la torre con la cruz donde estaba la Virgen y la gente celebrando esa caída. Para mí fue muy fuerte esa imagen de ver este odio de alguna manera y la gente celebrando algo que para tantas personas significaba un dolor grande. Como que hubo una guerra y esta vez fue con mucha más violencia. Trataron de destrozar lo más que pudieron y ahora todo hecho ceniza, todo quemado, todas las vigas quemadas. Era hermoso, tenía sus dibujos, sus cosas, sus maderitas. Bendito sea Dios. Entonces duele mucho porque algo que para uno es parte importante de su identidad, de su ser, se ve destruido junto con este edificio. Y esto es de los pocos patrimonios que nos quedan. Es una iglesia de más de 150 años. Mi pensamiento es que esto no muera. Que esto no muera.
porque la verdad es que este es nuestro lugar de oración. Nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros, pero es nuestro lugar de oración, donde nosotros nos juntamos, donde nosotros compartimos nuestra fe, donde se celebra nuestra misa. Se añade otra palabra. Hemos hablado de libertad, hemos hablado de dignidad y ahora se ha añadido otra palabra, identidad. O sea, vosotros sois únicos, irrepetibles. Sois únicos y tenéis un corazón único. Y eso no os lo puede quitar nadie. Y solo voy a introducir esto antes de las preguntas, y es que Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una institución pontificia, es decir, depende de Roma, depende del Vaticano, y nosotros tenemos podríamos decir como tres patitas. Una que es la oración por los cristianos, otra que es la información, la visibilidad de la Iglesia necesitada, de la Iglesia discriminada y de la Iglesia perseguida, y la tercera es la caridad para potenciar proyectos, ¿no? Pues dentro de la segunda, de la visibilidad, de la sensibilización, esta semana, no sé si lo habéis podido escuchar en algún lado, pero estamos llevando a cabo lo que se llama la Red Week, que va en contraposición del Black Friday. Nosotros nos ponemos en contra de. Entonces, el miércoles, o sea, mañana, es el Red Wednesday, que va en contra del Black Friday. Entonces nosotros vamos a iluminar de rojo algunos edificios civiles y religiosos de toda España. Por ejemplo, ahora se ha iluminado el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Jaén, se ha iluminado también el Ayuntamiento de, Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Jerez, de Jaén, y luego un sitio muy interesante como es el Anfiteatro de Tarragona, que es el primer lugar donde hubo mártires en la península ibérica. Y también lugares como la Sagrada Familia, que lo estáis viendo, la Almudena en Madrid, también la Catedral de Valladolid, en Palencia el Cristo del Otero, bueno, diferentes lugares para sensibilizar sobre la situación de los cristianos en el mundo. Y 130 parroquias que también se han unido para también iluminar de rojo durante esta semana. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, José, por esta charla tan interesante y tan iluminadora en rojo de cuál es la situación real en rojo sangre, ¿no? Porque como veis no es una cosa de la época de los romanos, comentaba ahora mismo el anfiteatro de Tarragona, ¿no? Cuando se martirizaba a los cristianos, sino que hoy en día sigue habiendo mártires pues en muchos países, y quizás no martirio, pero persecución de otro nivel, discriminación en otros muchos más. Bueno, pues ahora es vuestro turno. Los que queráis aprovechar para hacer alguna consulta, alguna pregunta, pues es el momento adecuado. ¿Quién se anima? Si alguien se anima. Nadie. Si no tenéis preguntas es que lo he hecho fatal. Luis, allí. Así que no me hagáis quedar mal, chicos. Muchas gracias por tu exposición tan clara. Y lo que sí que vemos con el informe que hacéis cada 2 años, que tenemos aquí, nos dejasteis el año pasado, el del 2023, si no recuerdo mal, vemos que la mayoría de las persecuciones que se dan en los países, persecución, discriminación, y luego hablando que luego ya en Occidente, en nuestros países democráticos, se persigue a las minorías, en primer lugar, más o menos, ¿no? Pero claro, aquí en Occidente, en democracias, sí que he visto en el informe vuestro que habla en España, por parte del gobierno, ¿no? Del gobierno, un aumento del nivel de intolerancia a la religión mayoritaria. Sobre todo con esas leyes, como han mencionado, ¿no? Leyes que se van aprobando que no se fundamentan en una ley fundamental, que es la ley que defiende el derecho de la libertad religiosa. Y la pregunta es, ¿esto es síntoma de que se está debilitando o se debilitan las democracias? Gracias, Pater. Sí,
O sea, en España, chicos, ni se discrimina ni se persigue, ¿vale? A causa, por motivos religiosos. Ahora mismo, Ayuda a la Iglesia Necesitada afirma que no se persigue ni se discrimina, pero hay señales de alarma. Es lo que hablábamos antes de la persecución educada. Antes he dicho que los países democráticamente más fuertes son aquellos donde esta libertad religiosa está también más fuerte. Y los lugares donde se le ataca son países también que democráticamente son mucho más débiles. Incluso no solo en la parte del propio gobierno, sino también en las leyes, también a la hora de económicamente, socialmente, es donde más radicalismos hay, donde incluso la fe se ha perdido. No es un poco, cuando os he querido enseñar lo de Chile, no es para atacar a la sociedad chilena ni a los chilenos, sino simplemente porque de repente hay una pequeña mecha que se enciende y no sé por qué, porque en el fondo era una manifestación contra el gobierno, no era contra los católicos ni contra las iglesias, pero bueno, pues ya todo vale, ¿no? Entonces, no hay persecución, no hay discriminación, pero sí hay señales de alarma. Por eso nosotros sí que indicamos que, y no es que se vaya contra el más débil, sino que es más fácil ir contra el más débil. Y luego también tiene que ver con un tipo de política, ¿no? También tiene, como decía Luis Carlos, ¿no? O sea, no es que haya una intolerancia a la religión más mayoritaria, sino que es un poco lo que os decía antes, ¿no? O sea, los católicos tenemos una forma, no digo que los demás no, pero tenemos una forma de estar en la vida pública que es muy, muy interesante. Y es que no nos vale movernos individualmente, sino que nosotros, si os dais cuenta, nos movemos en comunidades. Yo cuando viajo fuera también lo veo. En Oriente Medio veo cómo por ejemplo, los cristianos se unen en los barrios cristianos o los musulmanes se unen en el barrio musulmán, ¿no? Pero eso no significa que tú pierdas identidad, sino al contrario, tu identidad individual se fortalece con la comunidad comunitaria, ¿no? Por eso digo, es una intolerancia, pero sobre todo porque el poder a quien tiene miedo, insisto, el poder a quien tiene miedo es a personas libres, a personas que tienen dignidad y a personas que tienen identidad. Si un gobierno destruye la libertad, la identidad y la dignidad, gana. Por eso los países comunistas muchas veces utilizan eso para ir en contra de la población, ¿no? Y utilizan el poder. ¿Le he contestado? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estaba pensando, bueno, justo agradecer sobre todo cómo nos ayudáis, ¿no? Cómo nos ayudan a volver a lo importante, ¿no? En la vida. ¿Por qué digo esto? Porque justo estábamos viendo en clase un corto, se me titula Cuerdas, que seguro conocéis, que es de un niño con discapacidad. Bueno, el caso es que cada poco salía un anuncio de moda, ¿vale? De una chica. ¿El anuncio perdón? De moda, una chica diciendo, pues eso, ¿no? O sea, cortaba el corto, bueno, pues YouTube, ¿no? Que tiene que vivir de los anuncios. Pero claro, me hacía reflexionar la superficialidad en la que vivimos. O sea, estábamos viendo un vídeo de un chico discapacitado, bueno, que se ha ayudado por otra, y de repente, como que lo que fuera importante, o entre comillas, ¿no? La ropa bonita que llevo, no sé. Entonces, justo, bueno, tenía clase justo antes, y bajando ahora, claro, y escuchando todo esto, claro, agradecer que nos abráis los ojos a la realidad, ¿no? Y a lo que realmente es importante en la vida, porque yo creo que el problema que tenemos también como universitarios, que en principio queremos conocer la verdad para ser libres, ¿no? El problema que podemos tener es conformarnos con lo que se nos da, ¿no? Convivir de la superficialidad, de las compras, como es Black Friday o como se diga, ¿vale? Y no efectivamente ir a lo importante, ¿no? A que hay muchísimas personas, incluso cerca nuestro, que pueden no tener ni libertad, ni dignidad, ¿no? Entonces, dicho esta reflexión, y perdón que me he ido por las ramas, pero que agradezco muchísimo que nos ayudéis, ¿no? a salir de la superficialidad en la que a veces vivimos, preguntar qué podemos hacer nosotros como universitarios. Es decir, como bien decías, ¿no? Estamos en el siglo XXI y nos parece, además, como que nos rebelamos, ¿no? Cuando vemos que alguien es discriminado por una discapacidad, por razón de sexo,
¿vale? Las mujeres, Y luego es verdad que estamos viendo que, en efecto, que sí que sigue habiendo, por motivos diversos, graves discriminaciones, odios. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para no construir un mundo que genere más odios, ¿no? Porque, claro, estos van a ser el futuro de España. Y yo no quiero saber si alguno va a estar en el gobierno y va a generar leyes que vayan contra la libertad. Entonces, bueno, me pongo un poco dramática, y confío que como aquí no tenemos derecho derechos tenemos, políticas no. Creo que no llegaréis nunca a generar leyes, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como universitarios para generar, en lugar de odios, en lugar de eso, ¿no? Puentes que nos unan, ver la dignidad más allá de la diferencia? Bueno, no sé, una pregunta un poco abstracta, perdón, gracias. Gracias, Carmen, ¿no? Pues esa pregunta se la tienes que hacer a ellos, no a mí. ¿Qué hacer para que...? No, o sea, realmente es una pregunta para vosotros, porque... O sea, yo te puedo contestar como padre, no te puedo contestar como... Porque, bueno, porque mezclamos muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer, no? O sea, yo tengo una hija de 22, otra de 19, aquí tenéis, más o menos, esa edad, morles, ¿no? Más o menos. Bueno, a ver, el problema es que somos esclavos, hablo también de los adultos, ¿no? Pero somos esclavos de lo que opinan de nosotros, pero no porque nosotros lo seamos, sino porque el mundo... Mirad, chicos, hay una cosa muy importante. La descristianización del mundo occidental ha producido una cosa. Muchos no creéis en Dios ya, porque no os habéis encontrado con Él, que es fácil, que no se haya producido eso. Habéis podido tener la comunión, la confirmación, pero no habéis tenido un encuentro real con el Señor. También por la familia, ¿no? Por la abuela, etcétera. Pero hay un síntoma en nuestras sociedades, y es que cuanto más se ha descristianizado la sociedad española, más individualista nos ha hecho. Y eso es así. Yo en casa lo percibo. Yo llego en casa y cada hija que tengo está con un aparato diferente. Y están las mismas en el mismo sitio. Puede parecer una chorrada, pero no lo es. O sea, esto es un instrumento brutal. Brutal. No digo malo, digo brutal, si se usa bien. Pero brutal, porque nos acerca. Pero el problema de ser más individualistas es que perdemos ciertos valores que para mí tienen que ver con esta forma también de estar en la sociedad. Y es verdad, porque ¿cómo puede ser que estéis 4 en una misma habitación y no habléis entre vosotros? Estáis todos con el móvil. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo, porque es lo más, ¿no? Y lo peor es que no estáis informados, porque lo único que hacemos es mirar en Instagram, tú, ¿no? Chistes, monólogos. Yo no sé, a mí últimamente en Instagram solo me salen recetas de cocina que estoy todo el rato guardando y tengo tantas que ya digo, pues si es que no las encuentro, o sea que es que me va a dar igual seguir guardando stories, ¿no? O sea que es que me da igual. O sea, ni reels, ni stories, o sea, pensar un poco. O sea, el problema que hemos tenido, fijaros, yo en muchas conferencias que tengo hay gente mayor y yo, por ejemplo, le digo a una señora mayor, ¿usted tiene hijos? Y me dice, sí, tengo 3, ¿no? Y se calla, ¿no? Yo me acuerdo en Siria que le pregunté a una señora, ¿usted tiene hijos? Y me dice, no tengo ninguno. Gracias a Dios. Claro, yo ese gracias a Dios solo lo había escuchado en mi abuela. Y es verdad. O sea, se pueden tener hijos, no se pueden tener. Se puede tener una enfermedad, no tenerla. Se puede tener un trabajo, no tenerlo. Pero chicos, hay que dar gracias a algo. Esas gracias pueden ser a tus padres, a tu familia. Y eso se ha perdido, Carmen. O sea, es lo que yo veo, ¿eh? Y eso tiene que ver también con esto. ¿Qué es lo importante en la vida? Bueno, pues a lo mejor lo importante en vuestra edad es eso. Yo os digo, hay un problema fundamental y es en cómo me ven los demás, no en cómo me veo yo mismo. O sea, yo sé que muchos de vosotros atraveséis muchos problemas de identidad, de
de cómo os ven, de alimentación por cómo os ven. Y eso es una herida que lleváis mucho porque vivís solos. Porque vuestra fragilidad, vuestra herida, no la ponéis con los demás. Y tenéis que ponerla con los demás, chicos. Porque, de verdad, uno no puede concebirse solo en la vida. Y os lo digo porque es verdad. No podéis concebiros solos en la vida. No resolvéis los problemas vosotros solos. Más o menos, Carmen. Más o menos, chicos. Bien, pues muchas gracias. Tenemos que cortar porque ya ahora dentro de 3 minutos se retoman las clases. Muchas gracias. Lo único, no, chicos, seguid el Instagram de Ayuda a la Iglesia Necesitada. No, os lo digo de verdad, porque os vais a enterar de muchas cosas. Y seguid lo de Red Week ¿cómo es? Red Week ACN, y ahí vais a encontrar todo esto. Bien, pues muchas gracias por esta charla tan interesante. Que tenía que hacer publicidad, chicos. Y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.